Vamos a ver cómo lo ponían los diarios, porque el presidente habló de operaciones mediáticas. Crece la polémica por la liberación de presos en la provincia. Acá enfocaba Clarín sobre provincia. Ahora vamos a ver cuál es el criterio de provincia en un minuto, porque Axel Kicillof tiene un criterio exactamente idéntico al del presidente de la Nación. Y acá decían como que habían liberaciones masivas de presos en la provincia. No, no las ha habido, no tiene que haberlas y no las ha habido. A ver, ¿qué más? Vamos al diario de La Nación. Las excarcelaciones masivas de presos abren disputas en el oficialismo. Nunca hubo excarcelaciones masivas y el gobierno no impulsa excarcelaciones masivas. Yo les dije ayer, y estoy muy convencido, que la polarización, creer que va a haber liberaciones masivas o creer, no va a haber liberaciones masivas, no va a haber tampoco cero % inverosímil, porque pura y simplemente el Poder Ejecutivo no encarcela, ni libera, ni decide libertades condicionales. A ver. Ah, bueno, este solo es el de Kicillof y dice lo mismo que Alberto. Esto es Poder Judicial. El Poder Judicial decide con los criterios que estableció el mismo Poder Judicial. Acá no hay una injerencia del Poder Ejecutivo. Ese es el compromiso de Axel Kicillof. No va a conmutar penas, no va a liberar a nadie a través de un indulto o una amnistía. Eso no va a existir, es el compromiso tanto de que se vean y se noten y se expresen libremente las ideas de ministros, de gobernadores, del presidente, y en este caso, gente que está cercana al pensamiento. Sergio Berni, que ha dicho, si fuera por mí no libero absolutamente a nadie. A ver lo que dijo Eugenio Zaffaroni, que fue juez de la Corte Suprema y que es un gran jurista. A ver. Mismo discurso, la mayor parte de nuestros presos no están condenados. Es decir, tampoco sabemos, la mayor parte de nuestros presos por delito contra la propiedad, muchos por delito contra la propiedad en violencia física, que quede la cárcel para la mayor agresividad. Nosotros, bueno, que se inventan medidas alternativas, ven a volver a la cárcel. Bueno, varias cosas. Zaffaroni primero había dicho, en el medio después vino esta declaración que es muy interesante, porque demuestra que Zaffaroni, que a veces es señalado como el extremo del pensamiento antipenas y demás, o abolicionista y demás, que no lo es claramente, ni él dice hay que liberar a gente que haya cometido delitos violentos. Pero Berni, cuando habló de masacre, Eugenio Zaffaroni, salió a contestarle y le dijo esto. Lo que digo ahora lo dije siempre, no es nada novedoso, no tengo declaraciones que tienen que ver desde el punto de vista demagógico, lo digo ahora, lo dije cuando era secretario de Seguridad, lo dije cuando decía que todos los extranjeros que delinquían había que expulsarlo del país y se terminaron expulsando del país. Entonces, la verdad que no veo ningún conflicto político, solamente veo una justicia que debe despertarse, una justicia que debe ser responsable y una justicia que no solamente tiene que darle respuesta a los delincuentes, que me parece muy bien, porque ser delincuente no le quita su condición de ser humano, pero también tiene que darle respuesta a todos los argentinos. Mire, yo escuché un jurista muy reconocido, que nadie puede poner en duda su capacidad teórica, diciendo que esto era una medida para evitar masacres. Masacres son lo que tenemos todos los años en la provincia de Buenos Aires cuando nos matan 1000 bonaerenses los delincuentes. Esos son verdaderas masacres. Bueno, clarísimas las dos posiciones de Berni y de Zaffaroni. Pero fíjate, mientras tanto, algunos personajes de la oposición, las cosas que dice casi tomándose en broma, exagerando, llevando el pensamiento a un extremo. Laura Alonso, mirá, están liberando delincuentes con el apoyo presidencial y sin cumplir la ley de víctimas. Y sobre esto ya dijo Sergio Massa que él iba a vigilar que se cumpliera la ley de víctimas con los abogados de la Cámara de Diputados y que iba a presentar pedidos de juicio político si no cumplían con la ley de víctimas. Así que no sé qué está hablando Laura Alonso. Y dice, y este muñeco, refiriéndose al presidente de la Nación, lo trata de muñeco, el DJ Alberto Fernández volvió a musicalizar el aire de y bueno, y pone página 12, porque estuvo tocando la guitarra el presidente. La verdad, una irresponsabilidad total, una falta de respeto, pero Laura Alonso no nos sorprende. También generó tuvo una muy mala recepción este video que van a ver ahora ustedes, organizado insólitamente por la barra brava
de Boca Juniors por sus jefes, invitando además a viejas glorias del club a también sumarse a esta campaña e incluso a un funcionario actual de Boca Juniors. En el video vas a ver que no todos piden liberaciones, sino que piden la atención sanitaria correcta en una cárcel. Este es el video de la polémica. Los muchachos están privados de su libertad. Queremos decirle que la hinchada de Boca, el jugador número 12, por el intermedio mío, los apoya por el tema de la huelga de hambre pacífica que están haciendo. Y nada, darle fuerza y que estamos con ustedes. Vamos todavía, ¿eh? La salud es un derecho y en las cárceles también. La salud es un derecho y en las cárceles también. Hola, soy Pepe Arsoldo y quiero decirle que la salud es para todos, pero también los que están en la cárcel. Incluyámoslos. Abrazo y cuídense. Bueno, lo más polémico, la participación de Cassini. Muchos hinchas de Boca pidiendo la expulsión del club de Cassini, que llegó de la mano de Juan Román Riquelme a manejar el equipo de Boca Juniors. Hay una enorme polémica. Además, participar como funcionario de un club, además participar en algo organizado por la Barra Brava de Boca Juniors, que es una organización ilegal, es casi una cargada, ¿no? Así que va a tener problemas Cassini, ¿eh? Vamos a ver cuánto aguanta en su cargo. Mientras tanto, también hubo un tuit del ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, reforzando, en realidad lo puso antes que Axel Kicillof, pero en el mismo sentido. Dijo Julio Alac, ministro de Justicia de la provincia: niego categóricamente que en la provincia de Buenos Aires exista un plan para liberar detenidos. La Constitución y las leyes solo facultan al Poder Judicial a detener, liberar o conceder prisiones domiciliarias. Clarísimo lo de Julio Alac. Sin duda, el Poder Ejecutivo no se va a meter en el tema de las liberaciones o de los arrestos domiciliarios. Y habló Víctor Violini, el hombre que yo le decía generó una enorme polémica, se lo acusa de haber liberado a cientos de personas. En realidad, por la acordada que él firmó, terminaron ocurriendo alrededor de 100 liberaciones, no mucho más. Pero no las ordenó él. Él fijó los conceptos y después cada uno de los jueces hizo lo que creía correcto hacer. Y hubo errores, hubo errores graves, que ahora vamos a ver uno. Mirá lo que dijo Víctor Violini: el habeas corpus colectivo que resolví no permite el arresto domiciliario de delitos cometidos con armas, delitos de violencia de género, delitos de abuso sexual o delitos cometidos con violencia. Si dudan, pasen por casación y le entregarán copia de la resolución. Estaba enojado Violini porque le habían dado con un caño, le habían pegado muchísimo. Pero andate un minuto antes a la placa anterior. Andate un minuto antes, porque mirá, fíjate lo que dice Violini. Perdón que me cruzo. Delito de abuso sexual, no corresponde liberación a delitos de abuso sexual. Lo dice claramente. Bueno, no pasó eso, pasó lo contrario. Hubo un acusado de un delito sexual grave que fue mandado a su casa con prisión domiciliaria, con el agravante, primero eso ya estaba mal, con el agravante además, muy grave, de que vive muy cerca de la víctima, es un vecino de la víctima. Esto ocurrió en Bursaco, fíjate la noticia, ¿no? Para que veas que hay mucha gente que se asustó con razón, porque esto no es un buen ejemplo, esto fue un error grave. Drama en Bursaco: el violador de una niña de 13 años recibió prisión domiciliaria y volvió al barrio en plena cuarentena. Pedro Olmos, de 68 años, abusó de una vecina de 13 años, estuvo prófugo, bueno, cayó preso y ahora iba con prisión domiciliaria, estaba preso en una comisaría. Habló el abogado de la víctima, también muy enojado con esta situación. Y daba a entender que estaba postrado en una cama. Es mentira que esté postrado en una cama. Una persona que pudo hace un año abusar de una menor, mantener relaciones forzadas con ella, no es una persona que esté postrada en una cama. Entonces, ese argumento es completamente falso. No se hizo ninguna pericia y no se convocó a un peritaje oficial para poder corroborar estos argumentos médicos que había expuesto la defensa técnica. El juez de garantía ya se había explayado específicamente negando la prisión domiciliaria. Es por eso que, por medio de un recurso de amparo, llegan hasta casación. Y si bien el juez de garantías es quien ahora tiene que controlar, fue Violini en su momento quien dispuso la libertad, y la libertad conociendo la cercanía que tenía la familia con la víctima. Es decir, viven al lado ellos. Toda la familia del abusador vive pegada al domicilio de la víctima.
Bueno, ahí está planteada la polémica. Ellos dicen, dice el abogado, estaba el padre también, acusando directamente a Violini. Violini dice, no, yo firmé la acordada del habeas corpus, después cada uno de los jueces de garantía son los que deciden. Bueno, un entuerto, pero de todos modos queda claro que esto no debía pasar, esto fue una barbaridad, de ninguna manera podía volver a su casa a metros de donde violó a una vecina el violador, una cosa realmente de locos. Hoy tuve la posibilidad de hablar con Matías Bañato, fue muy interesante la charla por Radio 10, ustedes saben, estamos de 9 a 12 del mediodía en Radio 10, y pude hablar con él. También no tiene una posición extrema, Matías Bañato. Él no dice no a todos los arrestos domiciliarios, no tiene una posición extrema. Él defiende los derechos de las víctimas y dice con criterio y nunca, jamás liberando a personas violentas. Así lo decía Matías Bañato. La ley dice muy claramente que los jueces, antes de tomar la decisión de otorgar algún tipo de beneficio o libertad anticipada o prisión domiciliaria, tiene que notificar a las víctimas, informarlas y escucharlas. Jamás estaríamos en contra si lo que se está reclamando son condiciones carcelarias que todos estamos de acuerdo que son deplorables en los penales. La sobrepoblación carcelaria, todos estamos de acuerdo que es un desastre, pero esto no significa un gobierno, porque acá se generaliza todo y todo cae en la grita, ¿viste? Que no puedes decir absolutamente nada, porque si no, o sos un facho, o sos ¿viste? Delincuente. Está muy bien lo que dice él. No hay que caer en esa discusión, o sos pro delincuente o sos facho. Acá es mucho más complejo y hay que ir con mucho cuidado y con mucho más detenimiento en lo que uno dice. Por eso los discursos extremistas en este caso no corresponden, son muy dañinos para que la gente entienda qué es de verdad lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo y qué gravedad tiene. Porque hemos visto que la cantidad no es grave, pero hechos como el de Bursaco no pueden ocurrir, le infunden mucho temor a la gente, a la opinión pública, sin duda. Pero toda esta discusión nos ha alejado un poquito del tema central de estos días, que es la pandemia. Yo quiero traerlos de vuelta al tema de la pandemia a través de un muy mal ejemplo, del cual tenemos que aprender y mucho, que es Brasil. Fíjate esta imagen.